Por estos días hemos venido meditando, teniendo un acercamiento a la palabra del Señor en Deuteronomio en razón de la Reforma Protestante, que en el mes de octubre estamos siempre conmemorando. No predicamos de la Reforma Protestante, nosotros predicamos de la palabra del Señor, y característica de cualquier iglesia es que lo que exponemos es la palabra del Señor. Pero algo que nos mueve a meditar durante este tiempo fueron los motivos de la Reforma Protestante. Y hemos sostenido un acercamiento a Deuteronomio, les decía hace 8 días, porque tratando de recoger qué sería una reflexión, un acercamiento a la palabra, una meditación que nos ayude en un mes como este a la luz de lo que fue la Reforma. Entonces nos acercamos a varios episodios que hay en la Biblia de Reforma, como es el caso de Josías. Fue el texto del que partimos. Y leíamos en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, segundo libro de cada uno de los que acabo de mencionar, leíamos acerca de Josías y veíamos el impacto que había tenido el encuentro de la palabra del Señor y cómo había generado una transformación en el pueblo, en todo el pueblo de Israel, cómo se había gestado un cambio a partir de allí. Y devolviéndonos entonces como al origen de esa reforma que está planteada allí en Josías, en los libros de Reyes y Crónicas, nos dábamos cuenta que el motor de esa reforma fue el libro de Deuteronomio. La Biblia no dice que el libro que encontraron fue el libro de Deuteronomio, pero desde muy temprano en la iglesia se afirma que fue el libro de Deuteronomio, y aún para los judíos fue el libro de Deuteronomio el que encontraron allí, tanto en la época de Josías como también en la época de Nehemías, en la época... ¿Estamos iniciando el culto o lo estamos terminando? ¿Cómo lo entiendo? Aquí debo decir, pongámonos en pie y oramos y quedamos despedidos. Olvídelo. Olvídelo. Ya me perdí de dónde era que iba. Sí, aquí ya entramos en un lío de memoria, imagínese usted. Sí, ahí sí se nos complica la vida un poco. Entonces, estamos en este tiempo revisando el libro de Deuteronomio, pensando en esa reforma a partir del libro de Deuteronomio, libro que fue muy reconocido desde muy temprano en la iglesia como el motor para esa reforma, tanto en Josías como en Nehemías. Recuerda las reformas de Esdras y Nehemías, que son 2 libros que se dan en conjunto, Esdras y Nehemías. El punto de partida para esas reformas que se dan en ambos libros es el libro de Deuteronomio, inclusive Ezequías. No Ezequiel, profeta, sino Ezequías, rey. El punto de partida para esa reforma es el libro de Deuteronomio, que se convierte en una piedra angular dentro de la teología del Antiguo Testamento. Y así entonces es que llegamos al libro de Deuteronomio y estamos tratando de acercarnos al libro de Deuteronomio durante este mes de octubre. Son 5 domingos en octubre, habrá un domingo que estaremos predicando de un tema diferente a Deuteronomio, pero estaremos abordando durante los otros 4 domingos, hoy siendo el segundo domingo, el libro de Deuteronomio. ¿Cómo están organizadas las exposiciones? Deuteronomio tiene 3 sermones de Moisés. Y usted dice, ¿cómo es posible si Deuteronomio tiene tantos capítulos que esos sean 3 sermones? Seguramente Sergio le estaba aprendiendo a Moisés. Sí, eso no fue un sermoncito de 10 minutos. Eso no fue una cápsula bíblica. ¿Sí? Eso no fue una píldora bíblica. Eso fue un tremendo sermón. Pues el primer sermón es corto. El primer sermón es solo del capítulo 1 al 4. Corto. Seguramente no hubo que hacer pausas activas. Pero en el segundo sermón,
puede pensar uno que casi eso fue un retiro espiritual, porque el segundo sermón va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 28. Entonces estamos pensando en que exactamente inicia en el capítulo 5, el sermón 5.1, inicia el sermón, el segundo sermón, discurso. Y podemos hablar de sermón porque la nota y la manera en cómo está escrito Deuteronomio es una forma exhortativa, y eso da pie a pensar de que eran sermones, eran predicaciones. Y usted dice, ¿un sermón de 24 capítulos? Sí, y nosotros le vamos a seguir los pasos a Moisés. Vamos a predicar de 24 capítulos. Así que espero que hayan traído algo para el almuerzo y de pronto unas medias tardes para que puedan aquí pasar meditando en el. Vamos a hacer pausas activas, ¿sí? Porque no podemos ahí quedarnos sentados. Vamos a hacer pausas activas y toda la cosa. Abajo hay cafeteras. Si usted necesita tomarse un break, allí le espera la cafetera. ¿Sí? Entonces tenemos suficiente para poder resistir. Y pues nos vamos esta noche y mañana nos preparamos para asumir responsabilidades en nuestros trabajos. ¿Qué tal el sermón de Moisés? Del capítulo 4 al capítulo 28. Bueno, capítulo 5, versículo 1 inicia hasta el capítulo 28. Ya terminando el capítulo 28, ahí termina el sermón. Y una de las cosas que vamos a observar en este texto, ¿usted recuerda lo valioso que fue la geografía? La manera como les decía hace 8 días que geografía es teología. Es una cosa valiosa. Hoy no vamos a hablar de geografía, pero sí les quiero dejar algo sobre la mesa para que usted lo investigue un poco. Geografía es teología. El sermón, el segundo sermón de Moisés se da también en Moab, pero con una clara referencia a Horeb, al monte donde se le entrega la ley de Dios. Revise todo el sermón a la luz de eso y usted se dará cuenta lo valioso que es la geografía dentro de la concepción de la escritura. Les dejo la tarea para que lo revisen. Cómo el pueblo puede entender mejor el mensaje del Señor y el llamado y la exhortación de la que vamos a entender hoy. ¿Cómo puede entenderse mejor ese llamado y esa exhortación que es el corazón de Deuteronomio y también el corazón de toda la teología del Antiguo Testamento? ¿Cómo puede entenderse mejor a la luz de eso que sucede en Horeb? Precioso. El segundo sermón, uno puede pensar de que lo que nos está diciendo en el segundo sermón, allí Moisés, el pastor Moisés, dice, Dios, único Señor, al que debemos amar con todo, obedeciéndolo en todo y en todo lugar. ¿Y por qué eso como tan totalitario, no? Todo, todo, todo. Es que el capítulo 6, versículos del 1 al 9, tiene un énfasis muy marcado en la palabra todo. Le he invitado en varias oportunidades a que se compre una cajita de colores para subrayar su Biblia. Eso es una buena disciplina. Y le invito para que subraye del capítulo 6, del 1 al 9, subraye todas las veces que aparece la palabra todo. Y usted se dará cuenta lo importante que es la palabra todo. Es más, dentro de lo que acabo de decir, me falta un todo. Me vi tentado a ponerlo, pero pensé que de pronto ya estaba implícito. Y me vi tentado a ponerlo, pero pensé que estaba implícito. Y creo que está implícito, pero podríamos ponerlo. Dios, único Señor, al que se debe amar con todo, obedeciéndolo en todo lugar y durante toda la vida. Porque el texto habla de 4 todos. Con todo hay que amar al Señor, obedeciéndolo en todo lugar y durante toda la vida. Cuando uno observa eso, uno dice, fuerte el texto, fuerte el texto. Pero quiero decirles que esa es la única forma en cómo nosotros podemos entender mejor eso que afirmábamos hace 8 días. Y la
premisa con la que iniciamos hace 8 días era la idea de que la iglesia representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. Israel representaba esperanza para el resto de las naciones si y solo si permanecía en los caminos del Señor. Capítulo 4 lo va a dejar muy claro, y si quiere remontarse a la historia, usted recordará la promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y ese cumplimiento de esa promesa se daría en tanto el pueblo de Israel estuviera ceñido a los mandamientos de Dios. Por eso estamos diciendo, la iglesia, trayéndolo al siglo XXI, la iglesia, el Nuevo Testamento, la iglesia representará esperanza para nuestra nación sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. No representamos esperanza porque tenemos muchos locales hoy abiertos en la ciudad. Creo que eso ha sido parte de la crisis de nuestra nación, que hemos pensado que como nos hemos regado por todos los rincones de nuestro país, por todos los rincones de esta ciudad, porque contamos con un sinnúmero de iglesias, hoy podemos afirmar que no hay rincón dentro de la ciudad de Cali donde no exista una iglesia. Estoy sorprendido en el barrio donde vivo. Es un barrio de no mucho tiempo de haber sido construido. Y estos días me he encontrado con 3 iglesias. ¡Wow! Y pensamos que eso es un síntoma de transformación. Creo que no. Y la evidencia está en que tenemos más iglesias que nunca, más miembros asistiendo a las iglesias que nunca en la historia de nuestro país, y tenemos un país en mayor decadencia como nunca lo habíamos visto. No representamos esperanza. Y la premisa de Deuteronomio es: la iglesia representará esperanza para nuestra nación sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. ¿Por qué no estamos representando esperanza? Vuelvo a traer el parrafito que les compartí hace 8 días de Albert Mohler, un pastor bautista, un escritor bien interesante. Le invito para que lo lea. Si algún día encuentra un libro del hombre, léalo con mucha confianza. Él cita a un teólogo y en esa cita dice: si la cultura moderna quiere escapar del olvido que ha engullido a las primeras civilizaciones del hombre, la recuperación de la voluntad del Dios que se revela a sí mismo en el reino de la justicia y la ley es un imperativo. Entiéndase imperativo como una orden. Si nosotros queremos recuperarnos, la recuperación, si nosotros queremos levantarnos de nuevo, es indispensable la voluntad de Dios. Es un imperativo clave dentro de ese poder aportarle a nuestra nación. Sigue diciendo el párrafo: el regreso a las concepciones erróneas paganas de los gobernadores divinizados, o a un cosmos divinizado, o a una concepción cuasi cristiana de la ley natural o de la justicia natural, traerá una inevitable desilusión. No todas las súplicas de autoridad trascendente servirán realmente a Dios o al hombre. Mediante la colocación de la ley y los derechos humanos, del bienestar por encima de su soberanía, líderes terrenales de todo tipo evitan ansiosos el papel de lo divino y restan visibilidad al Dios vivo de la revelación de las Escrituras. Las alternativas son claras: o regresamos al Dios de la Biblia o pereceremos en el pozo de la anarquía. Eso es lo que le espera a esta nación. O regresamos al Dios de la Biblia o pereceremos en el pozo de la anarquía. Nosotros ya vamos en el capítulo 8 de la lectura de Deuteronomio y ha sido una lectura bien interesante. Y cuando uno observa esta sentencia de este escritor en el año de 1983, casi que uno está dándose cuenta que estamos dando cumplimiento a lo que no quisiéramos que se cumpliera.
Cuando nos acercamos a Deuteronomio capítulo 6, nos encontramos con el llamado del Señor a amarlo a Él con las características que ya mencionamos, con una palabra todo, y meta todo dentro de ese todo, porque todo, nada se excluye, todo es todo. ¿Cómo definimos todo? Como todo. Es decir, nada se excluye, nada queda fuera de ese amor a Dios, nada es nada. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque nosotros hoy tenemos una muy sensible separación entre lo público y lo privado, entre lo secular y lo religioso y lo sagrado. Entonces, usted aplica los principios cristianos a su vida privada o pública, dependiendo a conveniencia. Y separamos lo religioso de lo secular. Es decir, los principios cristianos los vivimos dentro de la iglesia, pero cuando toca el trabajo, no. Y nos encontramos con hechos que nos molestan. Y quisiera que no se concentre en la persona que voy a citar. No se concentre en la persona ni en el partido político que representa, porque esto no es una descripción ni del partido político ni de la persona. Es una descripción de la realidad colombiana, solo que se pone y se materializa en una persona. Ustedes recordarán un hecho muy bochornoso que sucedió aquí en la costa atlántica, en un hotel, donde un excelentísimo senador de la República, que hoy ocupa una silla en el Capitolio Nacional de Colombia, no se le permitió ingresar bajo ciertas condiciones, con determinadas circunstancias, no se le permitió ingresar al hotel, y lo que hizo fue lanzarse contra los agentes de policía que estaban allí. Recuerde, el punto no es el partido político, para que no piense que estoy aquí haciendo, no, quítele el nombre del partido político y póngale cualquier nombre a ese partido político, porque esto es un claro reflejo de los valores de la sociedad colombiana. El problema no es del partido político, el problema es de nosotros los colombianos, de nuestra naturaleza y de la manera de concebir hoy la vida. Una vez el hombre pasó el hecho, fue entrevistado al día siguiente o a los 2 días siguientes, y en una emisora literal, lo voy a citar porque lo he tomado literal de la nota que aparece en internet. No voy a renunciar, dice el hombre, no voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. Ahí, este man, por ser senador, se tiene que comportar como si fuera el ejemplo del pueblo. ¿No sigo siendo una persona? A mí me eligieron para hacer leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional. Uno siente como una rabiecita, ¿sí o no? Uno dice, ¿quién sería esa bestia? Y creo que la rabiecita que uno siente es la misma rabiecita que uno siente cuando leíamos el capítulo 4 de Deuteronomio. Esa rabiecita que uno siente frente a este tipo de cosas, que a veces no son más que el reflejo de nuestra realidad como colombianos. Y lo que terminamos es haciendo una proyección. No estoy diciendo que lo que él hizo está bien, pero lo que terminamos es haciendo una descalificación de algo que se ha vuelto parte y se ha convertido en parte de nuestra dinámica de vida. Y es que tenemos una clara separación entre lo público y lo privado, entre lo secular y lo sagrado. Hoy estamos en lo sagrado. Hoy nadie tiene malos pensamientos. Hoy nadie tiene malas intenciones. Bueno, eso espero, ¿no? Eso espero. Hoy nadie, estando en este lugar atendiendo a la palabra del Señor, no está pensando en obrar de mala manera, ni está cultivando un mal pensamiento en su corazón. No, está con la intención de glorificar al Señor. Pero con esas mismas manos que acabamos de alabar al Señor, con la misma boca que acabamos de entonar cantos al Señor, una vez salimos de este lugar, no tenemos ningún problema en lanzar un atropello para con la persona que nos atravesó su carro. No tenemos ningún problema en llegar a casa y
con nuestras palabras herir a las personas que amamos. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que está diciendo el texto de que debemos amar a Dios con todo? Lo tiene que ver todo, porque amar a Dios es con todo. Entonces lo tiene que ver todo. Observe, el texto en el capítulo 6, versículo 4 nos va a decir, estamos en Deuteronomio, nos va a decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso ha sido algo que el Señor ha venido diciéndonos en Deuteronomio desde el capítulo 4. Nos viene diciendo eso en el 4:35 y en el 4:39 viene remarcándonos la idea de que Él es único. No hay otro como Él. En el 4:35 dice, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. En el 4:39 reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Esta es una expresión con la que se nos está afirmando que ese Dios que ha traído al pueblo hasta la frontera es único. Y una vez pasen a la tierra prometida, recuerden que Deuteronomio es un libro de frontera. Sus pies se están remojando con las aguas del Jordán. Están ansiositos por pasar al otro lado. Recuerda la ilustración. Están mirando la tierra prometida y Moisés los tiene aquí retenidos. Aguante. Respire profundo. Todavía no vamos a pasar. Tienen que escucharme un sermón de 24 capítulos. ¿Te imaginas la tensión? Yo deseando pasar allá, mis pies se están remojando con el Jordán. Estoy pensando en uvas suculentas. Estoy pensando en una tierra que fluye leche y miel. Allá está el desierto. Y se le da por tirarse un sermón de 24 capítulos. Mucha bestia. ¿Cómo se le ocurre? Pero sí, tenía que ser así. Tenía que ser así. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque es el momento de poner los puntos sobre las íes, las cosas claras, las cartas todas sobre la mesa. ¿Y por qué las cartas hay que ponerlas sobre la mesa? Porque al pueblo hay que hablar de claro. Y la situación era ahora poner todo sobre la mesa. Dios es único y allá te vas a encontrar, sí, con unas uvas suculentas, con una tierra que fluye leche y miel, pero también te vas a encontrar con un menú de divinidades. Y para ti debe ser claro que Dios es único, es único. No existe otro Dios más que Dios. Esa expresión 1 de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, más que ser y servir como un punto de apoyo para la defensa de la Trinidad, que no estoy negándolo, no estoy negando la Trinidad para que no se vaya a extender allá. La expresión está dada para hablar de que Dios es único y no existe otro, no existe otro. Es único y uno, no existe otro. La expresión excluye. Y esta expresión excluye es muy molesta en nuestro tiempo. ¿Qué hacemos, hermanos? Tenemos un lío con esta cultura incluyente. ¿Qué hacemos con un Dios tan excluyente? Díganme, ¿qué hacemos? ¿O cambiamos la palabra o nos quedamos con el Dios excluyente? ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. ¿Y por qué no podemos hacer nada? Porque ya no lo dijo en el capítulo 4. Cuidado con editar la palabra. ¿Recuerda lo que decíamos hace 8 días en el capítulo 4? Cuidado con editar la palabra. Y citábamos a la manera en como la Nueva Traducción Viviente nos dice, no edites mi palabra. Y luego llega Moisés y les coloca una frase allí devastadora que hasta nos incomoda. Solamente obedece. Cuidado con cambiarla. De manera que ese Dios excluyente no tenemos nada más que hacer. Es excluyente. Punto. Pero es que vivimos en una cultura incluyente. No, yo no sé dónde vivimos. Y los principios de este mundo pueden ser los que sean, pero la Escritura me enseña a mí que Dios es un Dios excluyente. Y es que no cabe ninguna otra divinidad. Él es único. No hay más. No hay más. El concepto de politeísmo no cabe. Lo que Dios está demandando es un amor absoluto.
Descríbalo para describir ese todo, para que le coloquemos como otros calificativos o palabras descriptivas a ese todo, porque ese todo dice todo y nada a la vez. Entonces, todo. Absoluto, intenso. Con esa palabra sí la sabemos manejar, claro. Todos ustedes, la mayoría de ustedes tienen hijos y el hijo ya, ay papi, usted tan intenso. Usted ya sabe qué significa intenso. Ya sabe. Usted ya sabe qué significa intenso. Mamá, usted ya sabe qué significa intenso. ¿Por qué? Porque su hijo le dijo, ay mami, usted tan intensa. ¿Sí? Ya sabe. Intensa es cuando usted se pone. Dios nos dice, hay que amarlo con intensidad. Y ese amor debe ser absoluto. Ahí vamos describiendo el todo. Vamos haciéndolo más claro. Todo y absoluto. Los israelitas estaban llamados a conocer la verdad, a repetir esta verdad, a anunciar esta verdad, a proclamar esa verdad. Estaban llamados. ¿Cuál verdad? De que Dios es único. Estaban llamados a repetirla, a proclamarla, a anunciarla a los cuatro vientos, para que el mundo la reconociera. Y una vez reconocieran y creyeran esa verdad, cayeran postrados. Por eso volvemos al punto sobre el cual hemos venido hablando durante todos estos días. Bueno, o estos dos últimos domingos. Y es, la iglesia representar esperanza para nuestra nación, sí y solo sí, permanece en los caminos del Señor. Sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. Necesitamos permanecer en los caminos del Señor para poder representar esperanza. Para que el asunto no se vuelva solamente un discurso. Recuerde, separación entre lo privado y lo público, entre lo sagrado y lo secular. Somos cristianos mientras estamos en la iglesia, en casa somos los demonios, con trinchete, cachos y cola. Pero aquí somos ángeles que nos hemos escapado del cielo para venir a tributar una alabanza al Señor, y luego somos unos demonios que nos convertimos apenas. Eso es como cambiando de traje. Vamos saliendo de la iglesia y de aquí a que llegamos a casa nos convertimos en unos demonios, ¿no? Es una clara separación entre lo sagrado y lo secular. Mañana llegamos hechos unos ógoros a nuestro lugar de trabajo, con unas actitudes que no corresponden a la fe. Una separación entre lo sagrado y lo público, y lo secular. Si nosotros queremos ser una esperanza para esta nación, el punto de partida es amar a Dios de manera intensa, y ese amor debe ser absoluto. Intensa y absoluto. El amor a Dios es con todo, obedeciéndolo en todo y en todo lugar. Amar a Dios intensamente. Eso es lo que dice el versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo, nada se escapa, nada se escapa, nada se escapa. Y algo que nos va a ser importante, en esta lectura que viene haciendo de Deuteronomio, ya vamos por el capítulo 8, en esa lectura que viene haciendo de Deuteronomio, resalte algo, y es la manera en cómo se repite la idea de amar a Dios. El llamado de amar a Dios. Solamente les cito un par de ejemplos, tengo aquí como 5 o 6 citas, les voy a citar 2. Deuteronomio 10, versículos del 2 al 13. Deuteronomio 11, versículo 1. Deuteronomio 11, versículo 13. Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 15 y 16. No son los únicos. Son varias las veces en las que Deuteronomio va a remarcar el llamado que tienen a amar a Dios. A la luz de lo que dice Deuteronomio, el amor a Dios es algo que se expresa a través de fidelidad y obediencia. Ya vamos dándonos cuenta que hacemos referencia con eso de separación entre lo privado y lo público. Es que el amor a Dios tiene que ver con fidelidad y obediencia. Y usted dice, bueno, eso está muy bien, eso es el Antiguo Testamento. Ah, sí, téngase fino, por favor. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, váyase allí, desplácese hasta allí. Si no, yo se lo leo, tranquilo, no os desesperéis, hijos de Eva, no os desesperéis. Capítulo 14, versículo 15. Mire lo que dice capítulo 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso es el Nuevo Testamento.
Hay una relación estrecha entre amor y obediencia. Son dos cosas que no se pueden separar. Es que cuando nosotros pensamos en amor a Dios, estamos pensando en una noche romántica con Dios. Baje la luz, por favor. Ahora sí, música, pero música romántica, porque vamos a entrar en una velada con Dios, porque la Biblia nos dice que debemos amarlo, vamos a tener un espacio. No, a eso no hace referencia el texto. No es una velada romántica. Eso está muy bien que usted lo tenga con su esposa, una velada romántica, pero yo espero que el amor a su esposa no se resuma en una velada romántica. Porque si el amor a su esposa se resume en una velada romántica, entonces ambos están como perdiendo. ¿No cree usted? Porque el amor trasciende a una velada romántica. Cuando la Escritura dice que debemos amar a Dios en los términos del capítulo 6, versículo 5, no está hablando de ese romanticismo con el que nosotros estamos acostumbrados a describir el amor. No. Recuerde, aquí a la luz de Deuteronomio, el énfasis que nos va a hacer, búsquelo, Deuteronomio capítulo 10, capítulo 11, capítulo 30. El amor a Dios está siendo relacionado con fidelidad y obediencia. Y cuando leemos la Escritura en el Nuevo Testamento, está dándonos la misma referencia. Amor tiene que ver con obediencia. Y si no tiene con uno, entonces vámonos con el segundo para que pues, nos sea mucho más claro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Observe lo que dice. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien ha visto. Amar a Dios es algo que se materializa en fidelidad y obediencia. Claro, es un amor absoluto, intenso. Eso es lo que Deuteronomio nos está planteando. Dios es único. Y esa expresión del versículo 4, donde nos ha dicho que es único, queda muy bien, se amplía en ese versículo 5. En el 4 nos dice que Dios es único, versículo 5, y se amplía ese concepto, ese dogma. A propósito, usted recordará, seguramente lo sabe y no tiene que solamente lo digo por recordarlo, que esta expresión del capítulo 4 y 5 se convierte en el credo de los judíos, es el Shema. ¿Y por qué se llama Shema? Porque inicia, escucha Israel. Es la primera palabra del versículo 4. Es el credo de los judíos. Es más, se dice que la primera palabra y la última palabra del credo están resaltados dentro del texto sagrado. Y ellos lo resaltan para dejar claro lo importante que es ese credo. Porque cuando el Señor Jesús lo cita hablando del primer y gran mandamiento, en el que se resume toda la ley y los profetas. ¿Qué relevancia la de ese mandato? ¿Qué relevancia? De manera que el versículo 5 es una ampliación del dogma del versículo 4. El Señor es único. Listo, el Señor es único. ¿Y qué? La pregunta es ¿y qué? Ahí le viene, versículo 5. El Señor es único. ¿Y qué? Pues si hay que amarlo. ¿Y cómo se ama? Con intensidad. El amor debe ser absoluto. Dios es único y debemos amarle con todo lo que somos. Todo nuestro ser debe entregarse como una ofrenda de amor al Señor. ¿Usted había pensado que usted debe amarle a Dios con el ejercicio de su profesión? ¿Había pensado que usted debe mostrar y manifestar el amor a Dios con la relación que tiene con su cónyuge? ¿Había pensado que usted ama a Dios y manifiesta el amor a Dios con el amor que usted tiene hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia la iglesia? ¿En ese buen comportamiento que usted tiene como ciudadano está manifestando el amor a Dios? Es que vivimos en esa separación entre lo sagrado y lo secular, esa dicotomía que tanto daño nos ha hecho. No es que el terreno de Dios es la iglesia y lo sagrado, pero el terreno de Dios no es mi
Es que Dios no sabe nada de ingeniería, Dios no sabe nada de contabilidad. Dios no, yo soy aquí el experto en esto, pero quiero decirle que Dios dice que con todo eso usted debe amarlo. Es que Dios no sabe de leyes colombianas, no, es que no necesita el título de derecho o alguna especialización en derecho para poder decirle a usted que debe amarle con el ejercicio de su profesión. Todo. Y el texto nos dice en el versículo 5 que hay que amar al Señor con el corazón y el alma. Pues cuando uno piensa en el corazón, pensamos en la válvula que irriga sangre por todo el cuerpo, ¿no? Y para nosotros es un órgano como relacionado con el sentimiento, con la emoción. ¿Qué tal si le dijera que el texto no tiene nada que ver ni con la válvula que irriga sangre, ni con el sentimiento o la emoción? Tiene que ver con el asiento, con lo más interno del ser humano, el asiento de la mente, el órgano de la voluntad, es el lugar desde donde salen las decisiones, es el lugar desde donde se construyen las elecciones, de tal forma que usted puede llegar a su esposa y decirle: te amo con todas mis vísceras. Y dice: ay, tan desagradable, ¿no? Mis vísceras. Te amo con todas mis vísceras. Claro, porque él estaba hablándole desde que lo ama de todo su interior, desde el centro, desde el asiento de la voluntad, desde el asiento de las emociones, desde donde se toman las decisiones, desde donde se hacen las elecciones, desde el interior, no desde la válvula. Desde el interior, desde allí se ama a Dios. Ahora entendemos un poco más a Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Porque es el asiento, es el punto de partida para la construcción de las decisiones, es el punto de partida aún para las emociones, es el punto de partida para la mente, es el punto de partida para las elecciones que haces en tu vida. Y el alma hace referencia a esa persona interior. Un detalle que nos llama la atención es que cuando Jesús hace cita de este versículo en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, en este caso Mateo y Marcos, citando las palabras del Señor Jesús, de Moisés en Deuteronomio, y Mateo y Marcos trayendo a colación la respuesta que da Jesús a la pregunta que le hace el personaje aquel que se le acerca a preguntarle sobre los mandamientos. Él va a decir lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le involucra la palabra mente. Tanto en Mateo como en Marcos involucra la expresión mente. Recuerde que tanto Mateo como Marcos están escribiendo en un contexto griego. Deuteronomio se dio en un contexto hebreo. Y en ese contexto griego había que clarificar cómo debía amarse a Dios. Probablemente esto estaba ayudando a esos cristianos griegos, influenciados por toda esa cultura griega, donde se nos dice que a Dios no solo se ordena amarlo con las emociones, sino también con nuestra mente. Porque corazón para nosotros, como parte de esa herencia griega, está muy relacionado con las emociones, no con la mente. Por eso no tenemos ningún problema en separar el sentimiento religioso de la vida intelectual. Y usted dice: ¿y cómo se vive eso en la realidad? Pues muy fácil, eso es lo que vivimos generalmente, viven los cristianos de nuestro tiempo. Vienen y adoran a Dios, cantan al Señor, Señor de toda la creación, tú nos creaste, y salimos a anunciar que nosotros somos el producto de la evolución, porque es que la ciencia lo dice. Pero no acabaste de cantar que fuimos creados por Dios. Sí, pero no hay ningún problema, solamente que allá es el sentimiento religioso. Aquí funciona es la mente. De manera que tú cuando vas a adorar a Dios, ahí tenemos un buzón que dice: guarda aquí tu cerebro. Y usted deja su cerebro allá
y entra solamente acompañado de sus emociones. Y tenemos un casillero. No, por favor, no se vaya a llevar el cerebro de otro. Llévese el suyo. No se vaya a poner el cerebro de otro. Usted imagina otro pensando como Sergio. Terminaríamos muy mal, dándose cuenta qué cosas son las que pasan por acá. Uy, Dios. Llévese el suyo. Por eso hay una llave y usted debe tomarla y guardarla en el bolsillo, que no se le vaya a extraviar, porque luego nos toca darle un cerebro que no sea el suyo y tremendo lío en el que nos metemos. No, perdón. El texto nos está diciendo a nosotros de que nosotros debemos adorar a Dios con nuestras emociones, pero también debemos adorarlo con nuestra mente. Esa dicotomía entre lo emocional, espiritual y lo intelectual es algo que no debe darse entre nosotros. Esa manera de venir a adorar a Dios y cantarle a Dios cosas y decirle a Dios cosas, tú eres lo más grande, pero luego salimos a decir, no, aquí lo que yo pueda hacer por mi vida, porque nadie me puede ayudar. Pero ¿no acabaste de decir que Dios es lo más grande? Ah, sí, pero eso lo dije, fue allá en la iglesia. Aquí, en la vida real, todo es diferente. ¿Se da cuenta que nosotros sí tenemos una dicotomía entre el mundo allá y esto acá? Entre lo que acabamos de cantar y lo que vamos a ir a decir ahora que regresemos a casa. ¿Por qué? Porque tenemos una dicotomía entre lo espiritual, el sentimiento religioso y lo intelectual. Y el Señor nos está diciendo acá, cuidado, esa separación no debe darse dentro de la fe. Nosotros debemos tomar decisiones bajo el principio y conocimiento de la Escritura y de Dios, bajo ese principio. Entonces, de manera que si cantamos que Dios es todopoderoso, ¿cómo vamos a asumir los problemas que tenemos en la empresa mañana? Si vamos a cantar que Dios es soberano, que está por encima de todos, ¿cómo vamos a asumir el problema que vivimos a nivel mundial? Con un hombre que está a punto de oprimir un botón y decirle al mundo, hasta aquí llegó. ¿Ustedes creen que Putin está fuera de la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que Putin tiene toda la capacidad para aniquilar y destruir el mundo sin que Dios pueda detenerle, quebrarle ese dedo? Entonces lo que estamos haciendo es una separación entre el sentimiento religioso y lo intelectual. Si no creemos que Dios puede detener esa voluntad, tenemos una separación entre el sentimiento religioso y lo intelectual. Si usted no cree que Dios puede cambiar el curso que lleva, es que mi jefe, las circunstancias, y todo queda como unas fuerzas impersonales que tienen un poder por sí solas y actúan sin ningún control sobre mi vida. Pero acabamos de entonarle un canto al Señor donde reconocíamos que Él es el todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Es más, a muchas cosas decimos amén en la iglesia. Pero yo no escuché ninguno, pero seguramente usted en algún momento del sermón ha dicho amén, 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 amén. Y por allá por dentro se escucha amén. ¿Por qué nadie dice amén? Todos deberían decir amén. Listo, pues lo importante no es solo decir amén acá. Lo que el Señor nos llama a decir es amén allá afuera también. Porque a Dios hay que amarlo con todo lo que somos. Y Deuteronomio involucra un punto que no podemos olvidar allí, y es que hay que amarlo con todas las fuerzas. Y eso de amar a Dios con todas las fuerzas, esta es una expresión que se encuentra también en Segunda de Reyes como tal, solo se encuentra en Deuteronomio y en Reyes. Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 25. Ni antes ni después de Josías, a propósito de Josías, con quien hacíamos la introducción, hubo otro rey como él. Se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Vuelve y aparece esa palabrita un poquito molesta, porque esa expresión totalitaria resulta tan desafiante que nos puede resultar hasta molesta. Todo. Esta es una expresión que pretende marcar un énfasis en que lo que hay que hacerlo a fondo, a profundidad.
no superficialmente. A fondo se debe ir el asunto. Cualquier acción que se tome debe ser a fondo. Lo que esto implica es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con todos nuestros esfuerzos concentrados en hacerlo. Nada escapa de ese amor que le debo a Él. Pero ¿por qué tanto pues? Aquí debemos tomar las palabras de Fernando Savater, el filósofo español, que escribió un librito sobre los 10 mandamientos. Y en el mero prólogo entabla un diálogo entre el filósofo y Dios y le dice: tan falto de amor eres que me exiges que te ame a ti solamente. Le está preguntando el filósofo a Dios. Es un diálogo que él crea en la introducción. Léalo, lo puede buscar en internet, en el mero prólogo. Tan falto eres de amor que necesitas que te ame a ti exclusivamente. Creo que Fernando Savater, siendo un intelectual como es, se le olvidó algo importante. Porque el hombre es un intelectual. Pero los intelectuales también se equivocan, como los ricos también lloran, ¿no? Y este intelectual, a quien seguramente no tengo que discutir que es una persona con un amplio conocimiento, se le olvidó un pequeño detalle. Pero esos detalles que marcan la diferencia. Y es que una frase sacada de contexto solo se facilita para crear un chisme. ¿A usted algún día no le han sacado un chisme a partir de una frase que le han sacado de contexto? Y le han generado un escándalo en su trabajo, en su familia, se le ha generado un tremendo problema porque tomaron una frase que fue sacada de contexto. ¿No se da cuenta usted cómo los políticos en Colombia son expertos en sacar frases de todos, de todas las ramas? Aquí no venga a decirme que es que de tal partido, no, de todos los lados. Son expertos en sacar frases para hacer acusaciones contra los otros. Son expertos. Sacan la frase y le crean un escándalo al opositor. Al contrario. Fernando Savater se le olvidó leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 de Deuteronomio. Porque para entender por qué Dios nos exige que lo amemos a Él intensamente y que ese amor debe ser absoluto, necesitamos leer el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sabes por qué debemos amarlo con todo? Por algo muy básico. Él nos amó a nosotros primero. Y no solo nos amó, sino que nos ha conducido hasta acá, les dice Dios al pueblo. Los he conducido hasta acá. Y no solo los he conducido hasta acá, sino que hemos entablado una relación. ¿Usted recuerda el capítulo 4? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios y vive para contarlo? Estoy parafraseando el texto. Y vive para contarlo. Y el pueblo de Israel podía levantar la mano. Yo. Eso era suficiente para pensar por qué Israel debía amar a Dios con todo. Porque el Dios soberano de la creación decidió formar un pueblo para Él y hacerlo su testigo en medio de las naciones y entablar una relación con Él. Te dirás, y nosotros los cristianos, ¿por qué?
¿Quiere una razón? Léase el primer capítulo de Efesios. Si quiere leerse los 3 primeros capítulos, genial, pero con que se lea el capítulo 1, es más, si quiere léase nomás del versículo 3 al 14, para que se convenza por qué. Porque hemos sido escogidos por Dios en el amado. Porque Dios decidió acercarse a nosotros. Nosotros no decidimos buscarlo a Él. Él decidió buscarnos a nosotros. Decidió hacernos pueblo suyo en Cristo Jesús y nos ha sellado por su Espíritu. Así dice el capítulo 1 de Efesios, versículos 3 al 14. Por eso el llamado de amar a Dios a fondo, a profundidad, sin que nada escape, sin escatimar esfuerzo. Todos nuestros esfuerzos concentrados en amar a Dios, en amar a Dios. Cuando nos acercamos al versículo 6, el versículo 6 dice: grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Así dice la Nueva Versión Internacional. Pero permítame, le leo ese mismo versículo en la versión Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre. Estas palabras quedarán grabadas sobre tu corazón. ¿Cuáles? Las que acaba de dar en el capítulo 5. ¿Sí? Las que dio en Horeb, los 10 mandamientos, quedarán grabadas. Y comienza a indicar cómo han de permanecer esas palabras. Dice: átalas a tus manos, versículo 8, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Básicamente lo que está diciendo es que esa escritura debe estar sobre el corazón. Ya les dije que el corazón es, pero para la ilustración de sobre es encima y da la idea de gobierno, de dirección. Debe ser lo que marca, debe ser lo que dirige, debe ser lo que gobierna, debe ser lo que está coordinando, dirigiendo, instruyendo, delimitando qué es lo que se hace, se decide, porque les dije que el corazón era el asiento de las emociones, era el lugar desde donde se toma el asiento de la mente, de la voluntad, desde donde se toman las decisiones, desde donde se hacen las elecciones, y la palabra debe estar sobre todas mis elecciones, sobre todas mis decisiones, sobre todo lo que hago. Y cuando nos delimita en el versículo 8 y 9, esa expresión nos está diciendo: esa ley de Dios debe influir sobre las decisiones que tomamos al interior de nuestro hogar, en lo público. Esa ley de Dios debe influir sobre nuestras manos y sobre nuestras mentes. Esa ley de Dios debe influir sobre lo que nosotros hacemos y pensamos. Esa expresión del versículo 8 al 9 nos dice que debemos aplicar la ley de Dios cuando habla de manos a la luz de la narrativa que tiene ese versículo 8 y 9, tratando de involucrar ese todo. Mire la manera en cómo nosotros podemos entonces discernir. Es lo que el Señor nos está diciendo. Debemos aplicar la ley de Dios en nuestra vida privada cuando habla de las manos, en nuestra vida familiar cuando habla de los postes de tu casa, y también habla en lo social cuando nos dice que en las puertas de la ciudad nosotros debemos allí también colocar la ley de Dios. De manera que en lo personal, en lo familiar y en lo social, la ley de Dios debe regir. Por eso no más conceptos como la del gran senador de la República que dice: a mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comporte como un ejemplo nacional. Está bien que yo vaya a la iglesia, pero yo no tengo que ser un ejemplo en mi empresa. No más con ese criterio. No más.
Porque nosotros anhelamos una Colombia transformada y le oramos al Señor: transforma Colombia, Señor. Queremos una nación diferente. Está bien que oremos por Colombia, pero no nos da tristeza que mientras oramos por la transformación de Colombia, la iglesia sigue viviendo una dicotomía entre lo privado y lo público, entre lo espiritual, lo sagrado y lo secular, entre la vida emocional y intelectual. Esa dicotomía no puede seguirse dando. Es que el llamado de Dios para Israel es: la iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. ¿Qué esperanza representa la iglesia para una nación cuando lo único que nos diferencia es lo que hacemos el domingo en la mañana? ¿Qué esperanza puede representar para una nación como Colombia si la única diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que en este momento los cristianos están en la ciclovía, los no cristianos están en la ciclovía, están en un paseo familiar, están desatrasándose de las horas de sueño y los cristianos están en sus lugares de culto? ¿Eso es lo único que nos diferencia? Dios nos dice a nosotros que debemos amarlo con todo, con todo. Y a partir del versículo 13, 10, porque la lectura llegó hasta el 9, y a partir del versículo 10, usted lo puede seguir leyendo en su casa, dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Entonces comienza toda una exhortación allí. Solamente les voy a mencionar lo que dice. El versículo 13 dice: teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El versículo 16 dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. El versículo 17 dice: cumple cuidadosamente la ley de Dios. El versículo 18 dice: haz lo que es recto y bueno a los ojos de Dios. Quiero quedarme con el versículo 18. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. ¿Para qué ojo vivimos nosotros? ¿Para qué ojo vivimos nosotros? ¿Para cuál ojo vivimos nosotros? ¿Para cuál ojo vivimos nosotros? ¿Cuál es el ojo que nos preocupa? ¿El ojo de la sociedad? ¿El ojo de la familia? ¿El ojo de los líderes en la iglesia? ¿El ojo del pastor? ¿Y al pastor le preocupa el ojo de la congregación? ¿Qué ojo nos preocupa a nosotros? Versículo 18, vuelvo a leerlo. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. ¿Qué ojo nos preocupa? Me preocupa el ojo de mi novia, de mi novio. Me preocupa el ojo de mi padre, me preocupa el ojo de mi madre, me preocupa el ojo de mi hijo, de mi cónyuge. ¿Qué ojo? El ojo de mi jefe. ¿Qué ojo te preocupa? Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Que estén sobre tu corazón. El lugar desde donde se toman las decisiones. El lugar desde donde se hacen las elecciones en la vida. El lugar desde donde surgen todos los pensamientos. Es Dios
quien debe definir lo que es recto y justo. Y ya lo definió. No estamos a la espera de que lo defina. Ya lo definió. Aquí está. No hay que buscarlo en otra parte. Aquí está. Lo que es recto y justo ya está definido. No tienes que esperar a que haya una junta en el cielo, cual corte constitucional, donde llevas tus casos para ser estudiado y posiblemente en unos 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, o a lo mejor si la corte constitucional no te funciona, tienes que ir a la corte interamericana. No. No hay que hacerlo. Ya está dado. Y sabes, no va a cambiar. No va a cambiar. Es Dios quien debe definir lo recto, lo justo. Es la palabra de Dios la que debe estar gobernando sobre, dirigiendo el corazón, las decisiones, los pensamientos, las elecciones, la mente, la voluntad, el centro del ser humano, de tal manera que amemos a Dios a profundidad. Y cuando hablamos de amar a Dios a profundidad, estamos hablando de amar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Amar es un mandamiento. Un Señor, un amor y una vida. ¿Usted quiere vivir? ¿Quiere disfrutar la vida? Subraye todas las veces que en esos 9 versículos se dice que Dios te bendecirá. Subráyelos, subráyelos, subráyelos. Que Dios nos ayude a amarlo a Él con todo. Incline su rostro. Señor, gracias por tu palabra, por tu cuidado, por tu bendición y tu dirección sobre todos nosotros, Señor. Gracias por hacernos tu pueblo, Señor. Y si tú vienes hoy por primera vez y te preguntas si eres pueblo de Dios, lo primero que te puedo decir es, si tienes la inquietud de si eres pueblo de Dios, es porque Dios te está llamando a ser su pueblo. Y solo hay una manera de ser pueblo de Dios. Solo hay una forma de llegar a ser pueblo de Dios. Y es por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque somos aceptados por Dios en Cristo, gracias a su sacrificio por nosotros. Así que corre a Cristo, reconócete como pecador, doblega tu corazón delante de Él, acepta el perdón que te da y disfruta de la seguridad de que hoy eres
pueblo de Dios. Y como pueblo, ahora debes amar al Señor porque Él decidió amarte a pesar de lo que somos. Murió por nosotros para perdonarnos, sanarnos, liberarnos, restaurarnos. Gracias, Señor. Tú esperas de cada uno de nosotros un amor a profundidad, Señor, intenso, absoluto. Gracias, Dios. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Iglesia, recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra a través de todo el texto de Deuteronomio. Si Israel pretendía ser una nación que proyectara esperanza para los pueblos vecinos, eso solamente se lograría si ellos eran fieles y cumplidores de la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. Posiblemente no sea abriendo más lugares de reunión. Es posible que con los que tenemos ya sea suficiente. Pero sí con una mayor fidelidad y sujeción de parte del pueblo a Dios. Eso transformará las comunidades en las que vivimos. Dios nos ayude en este camino, mis hermanos, y nos permita ser fieles a Él.